Lo que hasta ahora conocemos de la cultura maya precolombina nos da a entender que estamos ante una antigua sociedad en la que la religión y sobre todo la inmensa fe y devoción dotaban de sentido a todo lo que entonces pasaba y en la que por tanto los dioses debían ser venerados muy bien. De esta manera y como de las anteriores palabras, se deduce que los mayas eran politeístas, y es más, cada uno de ellos poseía diferentes atributos, por lo que consecuentemente un solo dios puede verse representado de varias maneras, además de tener matices positivas y negativas, no quedándose así los mayas tan solo en la dualidad aparente de dioses de la vida y bienestar, el de la fertilidad, maíz, lluvia, y del sufrimiento y dolor, dioses de la guerra, de las malas cosechas, es decir, de todo lo malo. Ahora bien, al contrario de lo que algunos pueden pensar, los dioses no eran representaciones divinas con forma humana, sino que eran una plasmación metafórica basada en mitos extraídos de su propia cultura. Los dioses de la mitología maya están representados como seres sobrenaturales cuyas figuras están hechas por trazos muy estilizados de diversos animales y de elementos vegetales que a veces se combinan con formas humanas, dando como resultado un arte impresionista. Los dioses mayas son superiores a los hombres y capaces de crear, sin embargo son concebidos como seres mortales que nacen y mueren y tienen que ser alimentados para sobrevivir. Esto último en realidad es algo simbólico. Los mayas se refieren a que sus dioses son concebidos en el auge de su poderosa cultura espiritual. Son alimentados mientras dicha cultura perdura y posteriormente mueren en el ocaso, decadencia y extinción de la misma. Que en maya significa una, único, Dios, o sea, único Dios. Para los mayas este era el Dios absoluto, era el alfa y el omega de los mayas, o sea, era todo para los dioses, era el principal Dios, aunque no existen muchos escritos sobre él o lo que representaba en sí, era todo el universo para ellos. Su simbología realmente nada más trata de explicar de que no hay una forma de visualizarlo. El ojo humano no podría ver con tanta claridad a Dios, ya que su luz es imposible de percibirla para nosotros. Entonces ellos se representaban con símbolos que más bien significan todo el universo en conjunto. Importante deidad del panteón maya es el dios Chac, asociado al agua y a toda la lluvia. Tenía gran importancia y el pueblo lo invocaba para obtener buenas cosechas. Esta deidad fue de gran importancia debido a la ausencia de grandes fuentes fluviales en la península de Yucatán. Según relatos, este dios moraba en cuevas o cenotes que se tenía la creencia que eran la entrada al infierno. Aquí en Yucatán es muy común que haya cenotes. Según relatos, este dios representaba comúnmente como un hombre viejo con una gran apariencia que asimila a un anfibio o reptil, su nariz alargada y con una curva cargando un hacha que representaba el trueno o rayo. Ha sido también asociado con la rana o el sapo. Su larga nariz, inclinada hacia arriba, era símbolo de la energía de ser transmitida a nivel superior. Las pasiones animales deben ser eliminadas. La figura de un anciano cargando un hacha representa de quien aprende a canalizar sus aguas internas. Puede con mayor facilidad eliminar los elementos psicológicos indeseables que en nuestro interior cargamos. Chac es el dios del agua, como ya les había mencionado, y tiene su homólogo en el dios Tlaloc, quien también bajó su mando a millones de elementos acuáticos. Ishtar, la de la cuerda, es la diosa del suicidio. Se le relaciona con la vida futura en el paraíso y los suicidas por ahorcamiento recibían su protección. En la tradición maya se consideraba el suicidio como una manera extremadamente honorable de morir, a un nivel similar al de las víctimas humanas de sacrificios. Ishtar era comúnmente representada como un cadáver parcialmente descompuesto con los ojos cerrados y colgando de un árbol. El dios Kukulcán, que bueno, en otras culturas es el dios que conocemos más popularmente como Quetzalcóatl. Los mayas no tenían tantos escritos sobre él, pero cuentan varias historias que Kukulcán fue quien les enseñó varias cosas sobre agricultura, matemáticas y pues como todos sabemos creo que la cultura maya fue la primera cultura en emplear el cero.
y pues se supone que muchas de esas enseñanzas las dejó el dios Quetzalcóatl a los mayas. Tenía otras deidades como enemigas, bueno, como sus rivales, como leí. Una era Tezcatlipoca y simbolizaba la lucha entre el bien y el mal, o algo así. Y su otro rival era Huitzilopochtli. Y pues, bueno, esos eran sus dos rivales del dios Kukulcán. Del dios Kukulcán. Quiero iniciar primero que nada haciendo mención a la zona arqueológica de Chichén Itzá y al edificio principal de la zona, que es el castillo erigido a la figura de Kukulcán. Es importante señalar cómo el conjunto arquitectónico del edificio como tal logra generar un fenómeno visual en la época de equinoccio, que es cuando se aprecia la sombra de Kukulcán a través de sus 9 diferentes niveles, cómo esta sombra va descendiendo desde la parte superior del edificio hasta llegar a la planta del edificio y hacer contacto directo con la tierra, y así garantizar un buen cultivo a la ciudad y llenar de vitalidad y de fertilidad a todos sus habitantes a través de buenas vibras y una cuestión más que nada espiritual. Bien, continuando con el tema de la pirámide, es importante señalar cómo esta estructura contaba con 9 niveles, los cuales tenían una representación similar a la de los 9 meses que tenemos todos los seres humanos en el vientre de nuestra madre en el periodo de gestación antes de nacer, y cómo a través de estos 9 meses vamos sufriendo una serie de transformaciones que nos van a formar como individuos y como personas. Se tenía la creencia en ese entonces que una vez ya las personas en su etapa adulta tenían que tener igual estos 9 niveles de transformación a través de una vía espiritual y emocional, y que una vez que se concretara esto, Kukulcán se les iba a manifestar de una forma espiritual y los iba a fertilizar con su presencia, y así los iba a poder ayudar a cumplir todas sus metas y sus objetivos. Yunkash es asociado a la vida, a la prosperidad, a la abundancia y a la agricultura. Se le representaba como un joven con una mazorca de maíz cubierta de hojas sobre la cabeza. Tenía muchos enemigos. Su destino estaba sujeto a los dioses de la lluvia, viento, sequía, hambre y muerte. Se podría asociar a este dios con nuestra alma, lo cual siempre tiene una apariencia de juventud, ya que es inmortal. A pesar de que nuestro cuerpo de carne y hueso envejezca, nuestra alma se siente siempre joven. Sobre Itzamna, que es el dios de la sabiduría y la verdad. Como los mayas lo representaban, Itzamna en sus orejas llevaba los aretes que significaban el saber escuchar. Ellos creían que para entender bien las cosas había que saber escuchar las cosas. También su pectoral, que significaba el alma humana, y su brazo izquierdo, que significaba el alma divina, y sus pies significan la rectitud con la que él camina. Itzamna representa para muchos la astronomía, la ciencia y la medicina con la que los mayas contaban, ya que él era el que proporcionaba esa sabiduría para que ellos pudieran entender todos esos acontecimientos. Yunquimir forma parte de la mitología griega, es el dios y rey de Xibalbá, el inframundo. Forma parte de los dioses más temerarios, pues era el dios de la muerte, quien poseía más dominio en todo el infierno. El dios tenía una apariencia muy propia y llamativa. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, algunos habitantes de la región maya lo asimilaban con algunos animales. Los animales que representaban a este ser omnipotente eran los búhos, perros y jaguares, ya que estos son un símbolo de autoridad. Por ende, fueron tomados por una figura para identificar al dios Yunquimir. Ixchel era la diosa del amor, de la gestación, del agua, de los trabajos textiles, de la luna y la medicina. En algunas ocasiones se le representaba acompañada de un conejo.
Una de sus vocaciones era considerada maléfica y se le representó en los códices como una mujer vieja. Ixchel fue venerada como la diosa de la luna, por el carácter femenino de esta. Representó la fertilidad estrechamente ligada con la tierra, ya que son los ciclos de la luna los que rigen los tiempos de cosecha y siembra. En textos jeroglíficos su nombre es Chakchel, que es arcoíris grande. En el Chilambalam su nombre es Ixchel, mujer arcoíris. Los mayas lo describían, por ejemplo, los lentes significaban la verdad pura. Importancia y el pueblo lo invocaba para obtener buenas cosechas. Que ayude a alguien. Los conquistadores haciendo energías o materiales étnicas, no sé qué escribí acá. Ishtar, la diosa de la cuerda, es la diosa del suicidio. Se le relaciona con la vida futura en el paraíso y los suicidios por ahorcamiento recibían su protección en la tradición maya. Déjenme. Yuncash es asociado a la vida, a la prosperidad, a la abundancia y a la agricultura. Se le representaba como un joven con una mazorca de maíz cubierta de hojas. ¡Cállate! Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar sobre los dioses mayas. En esta presentación vamos a Ixchel era la diosa del amor, de la gestación, en los trabajos textiles, de la luna y la medicina. En algunas ocasiones se le representaba acompañada de un conejo. Espérate, es que puse... ¡Ya! Cambia. De los que iba a decir ella, tú dices uno. Ay, no mames, güey. Yo te hago la señal. ¿Qué? Espérate, ¿ya es trabajo? ¿Ya? ¿Es trabajo? Sí. No, güey, tenías que hacer la pregunta. Programa a mí primero. Vale. ¿Ya? Ok, muy buenas tardes. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Economía, para preguntar a los estudiantes si saben lo que es el GESMEC. Hola muchacha, buenas tardes. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Sí, me llamo Rosalía Zapata. Ok, ¿cuál es tu carrera? Economía, ¿no? ¿En qué grupo estás? ¿Podrías decirme tu matrícula y tu grupo sanguíneo, por favor? Claro, soy O positivo con matrícula 17013315. Ok, ¿sabes lo que es el GESMEC? No, la verdad no. Qué bueno, yo tampoco. Déjame estudiarlo y después te digo. Muchas gracias. Nos vemos. Acompáñame en otra ocasión en esto que es la cultura maya.